Ok. A Voy. ver, chicos. Qué bonito. No puedo creer que dibujen tan padre. A ver, Michelle, acércalo más. Qué padres. Dibujan muy bonito, ¿eh? Muy bien. Por ahí algo me dice que les va a gustar como un nivel de preescolar, primaria. ¿Será? ¿Qué nivel les gustaría ser docente? ¿De qué área? A mí de preescolar o de primaria. Sí, se les nota. Qué bueno. Entonces, si quieren ser ese nivel, tienen que ser más entusiastas, más habladores, más participativos, más despiertos, más motivados, más sonrisas, porque ustedes le van a transmitir todo al alumno. Entonces, imagínense, si están muy serias, muy serios, si son niños, tienen que transmitir alegría todo el tiempo. Le vamos a poner fecha y sesión 1, Sesión ¿verdad? 1. Sí. ¿Quién más falta? Hoy somos poquitos. ¿Por qué somos tan poquitos? ¿Por el horario será? Somos muy poquitos hoy. Ya la próxima semana ya estaremos iniciando con el horario normal. Bueno, para los de la frontera, ya a sus 10 también van a ser nuestras 10. ¿Listos, chicos? ¿Ya? Comenten para poder iniciar. Ay, no puede ser, se me cerró todo. Ay, dejen abrir otra vez. Ya, maestra, ya le puse la fecha. Ok, muy bien. No puede ser. Se cierran. Cada vez que se cierra la sesión, se cierran mis presentaciones. Ok, entonces dejen a un ladito su dibujo y vamos a iniciar. Nos habíamos quedado, chequen sus apuntes, por favor. Estábamos hablando sobre aprendizaje. Quiero saber cuál fue su último apunte, porque yo me quedé en la diapositiva 5 con el concepto de aprendizaje. Nos quedamos en aprendizaje latente. Exacto, ok. Para terminar rápidamente eso e iniciar con técnicas y métodos de la pedagogía. Ok. Entonces, ¿cómo les fue con la investigación? Bien. Rápida, ¿sí? Ok, Sí. muy bien. Déjenme volver a abrir aprendizaje. Aquí está. Bien. Ok, entonces van a notar tipos de aprendizaje. Tipos de aprendizaje. Todos en sus apuntes, tipos de aprendizaje. Fecha de hoy, tipos de aprendizaje. Ok, por favor, Cindy, léeme qué notaste como aprendizaje. Como aprendizaje, anoté disposición o capacidad humana centrada en la adquisición o destreza obteniendo como resultado el estudio. Ok, bien.
Y de ahí fue lo que nos dictó de aprendizaje significativo. Bueno, nos explicó Significativo. luego el observacional y el latente. Fueron los tres que vimos en la última clase del día lunes. Ok, sí. Solo quiero ver si agrego algo más sobre el latente o ya nos quedamos ahí. Ok, tipos de aprendizaje. Entonces van a notar, punto y aparte, aprendizaje receptivo. Ok, en este receptivo, hasta ahí, receptivo nada más. En este aprendizaje el sujeto necesita, el alumno, necesita comprender el contenido para poder reproducirlo. Tener una buena lectura de comprensión podría ser, o comprender lo que se está tratando de transmitir, que el alumno comprobemos que realmente puede comprender lo que nosotros lo transmitimos y lo reproducimos, pero con una evidencia de un aprendizaje esperado. Entonces, anoten, punto y aparte, el alumno solo necesita comprender, ¿Qué tema es, maestra? tipos de aprendizaje. Ay, no sé si estoy grabando mi sesión. Ok, déjame un segundo. Así. Ok, el alumno necesita comprender el contenido para poder reproducirlo. Ok, punto y aparte, aprendizaje por descubrimiento. Aprendizaje por descubrimiento. ¿A qué se refiere este? ¿Qué entienden por aprendizaje por descubrimiento? ¿Cómo Cuando se van puede dando ser? cuenta de las cosas. Ok. ¿Un ejemplo? Como por ejemplo los niños cuando les enseñas que cómo se llama un animal y luego, no sé, les pones un video donde los niños hacen tal sonido y ya, así que este animal se llamaba así. Eso sería como por descubrimiento. Ok, descubrir que lo que está diciendo tu maestra, el docente, realmente lo experimentas, entonces lo descubres. Ok, entonces anotan, el alumno no recibe los contenidos de forma pasiva. El alumno no recibe los contenidos de forma pasiva. Punto y coma, descubre los conceptos y los reordena. Descubre los conceptos y los reordena. Ok. Punto y aparte, aprendizaje repetitivo. ¿Descubre los conceptos y qué? Y los reordena. Nosotros le explicamos el contenido y ya después podemos demostrarlo, ya sea con un experimento, un video, y ya él entonces los descubre cuando relaciona el contenido con lo que está viendo, experimentando y lo reordena para adaptarlo a su esquema cognitivo del conocimiento. Ok. Punto y aparte. Aprendizaje repetitivo. Esto es pregunta de examen. Entonces, estos tipos de aprendizaje, por ahí pongan una referencia que vienen en su examen. Aprendizaje repetitivo, como lo dice su palabra, se reproduce cuando el alumno memoriza contenidos sin comprenderlos. Es un aprendizaje no muy significativo, por así decirlo,
porque solo lo memoriza, pero realmente ahora en la educación, en la escuela nueva, es un aprendizaje que no es muy de acuerdo, aunque algunas cosas sí funcionan en algunos aprendizajes. Por ejemplo, tal vez el sonido de las sílabas, si lo repites hasta que lo logras grabar y después también lo analizas, la conjugación de la consonante con una vocal, pero ahí digamos que sí lo podemos manejar en repetitivo. Pero como el ejemplo de la clase pasada que les decía de operaciones, multiplicaciones, no podríamos aplicarlo porque lo memoriza y si le pones tú un ejercicio parecido no lo va a lograr realizar porque pues me memoriza solamente procedimiento pero no analiza de dónde sale. Ok, entonces anotan así como lo comenté, se produce cuando el alumno memoriza. Se produce cuando el alumno memoriza. Por ahí pueden poner guión, algo que ustedes recuerden que memorizaban, que no está bien. Un ejemplo. Por ejemplo, cuando pones a los niños a que hagan planes de su nombre, no logran escribirlo después solos porque lo memorizan y si se les olvida una letra, no alcanzan a analizar cuál sigue, una consonante, una vocal. Entonces no es buena técnica. Ok, voy rápido, ¿van bien? Creo que en ese sentido, cuando dices de que es malo ponerle las planas, es primero no enseñarle, ¿no? Lo que son las letras, su sonido, o sea, cómo se escriben. Sí, el sonido de las letras, por ejemplo, si lo pones a memorizar, no así como drástico, bueno, tal vez malo se escucha así como que muy drástico, pero pues no funciona, no funciona porque se memoriza cómo escribir, pero si se le olvida una letra no va a saber cuál sigue porque no conoció el sonido de las letras. Porque es Entonces, como si llevara un orden, ¿no? sí, primero, ¿qué deberían de hacer para que un niño aprenda a leer? Que primero reconozca la letra y después su sonido. Primero que le identifique, esta es la L, esta es mi L, ¿cómo suena L? Y si le pones una compañera que es una vocal, la L, la L, con la A, ¿cómo dice? La. Entonces, si él lo memoriza, no va a lograr producir textos o se le va a complicar. Algunos niños sí lo logran, pero es mejor que analicen y sea paso por paso. Ok, entonces seguimos. Ya tenemos el repetitivo, descubrimiento, latente también. En el latente nos habíamos quedado explicando, entonces hago un feedback de ahí. Este es el que se adquiere por un nuevo comportamiento, pero no se demuestra hasta que se ofrece algún incentivo. Digamos que es cuando tú refuerzas, cuando el alumno manifiesta lo aprendido. Entonces tú refuerzas condicionando una estrellita o una carita feliz. Entonces ese es el aprendizaje latente, el que sale después de un condicionamiento positivo, cuando tú refuerzas, ya sea un conocimiento, bueno, que sea previo, o sea, pasado, y lo transmitan al actual, ¿no? Que tú preguntes, por ejemplo, ¿cuál es el número 2? Y ya él saque, este es el número 2, es un conocimiento previo, es un conocimiento latente. Ok, ¿ya tienen el observacional? Creo que ese no. No. Ok, aprendizaje observacional. Sí. ¿Sí lo tienen? Sí, Sí, ¿verdad? ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Sí. Ok, muy bien. Era cuando hablábamos de que observan el Ah, comportamiento sí, de de otras sus personas pares. ¿Sí, verdad? alrededor. Sí, Ok, muy bien. Entonces, punto y aparte. Déjenme ver, déjenme abrir su programa. Ok, vámonos a las técnicas. Punto y aparte 2.1. Técnicas y métodos de la pedagogía. Hasta ahí nada más. 2.1. Técnicas y métodos de la pedagogía.
técnicas y métodos de la pedagogía. Hasta ahí, no escriban. Aquí vamos a hablar de qué es una técnica. ¿Alguien tiene una idea qué es una técnica? ¿Qué será una técnica? ¿Qué La opinan? forma que tenemos para hacer algo. Una forma, ok. ¿Qué más, chicas? Muy bien. ¿Qué más será una técnica? ¿Qué es? Algo que utilizamos para hacer algo o aprender algo. Ok, sí, ¿qué más? Ok, Una herramienta, pero ya basada pues, en una prueba de que ya tiene pasos a seguir. ok, muy bien. Una técnica es un instrumento o una herramienta, la cual nos auxilia para realizar una actividad o una función. Entonces, la técnica pedagógica forman parte de la didáctica, que la didáctica son herramientas para la educación. Entonces, con estas técnicas se busca satisfacer el conocimiento y el aprendizaje de los diferentes alumnos con diferentes técnicas de enseñanza. Entonces, hay muchas técnicas en la actualidad y también en la educación tradicional que las podemos combinar para mejorar el conocimiento de nuestros alumnos. La calidad del aprendizaje se evalúa mediante métodos de enseñanza, ya sea individual, grupal, socializada, y es importante que nosotros conozcamos diferentes tipos de técnicas para poder aplicarlas a los diferentes grupos que podamos tener a nuestro cargo o donde nos desenvolvemos. Hay diferentes técnicas. El docente debe planear esas técnicas y facilitarlas para la construcción del conocimiento. Ahorita vamos a ver qué tipos de técnicas existen y cuáles conocen ustedes. Menciónenme cada una en el chat qué tipo de técnica conocen ustedes o han practicado dentro de un salón de clases, que la docente se las aplicó a su grupo o en individual. ¿Qué técnica han utilizado? Maestra, ¿cuál dijo que era el tema 2.1 técnicas? 2.1 técnicas y métodos de la pedagogía. Les doy un ejemplo para que sea una referencia. Por ejemplo, un debate es una técnica de enseñanza. Un debate, una lluvia de ideas. Entonces, anoten todos en el chat una técnica que ustedes trabajen en el salón de clases con su docente. Nosotros, por ejemplo, estamos practicando una en este momento. Todos anoten una técnica que han utilizado en el salón de clases como alumnos. ¿Listos? Solo tengo 3 participaciones en el chat. Carolina, Alondra, Michelle. ¿Dónde están los demás? Leticia, Carolina, Amy, Manuel. Recuerden que solamente otorgo participación a los que escriben y los que veo que participan. Entonces tengo Alondra, lluvia de ideas. Muy bien, Alondra. Sí. Michelle, técnica de dibujo. Leticia, ok, exposición. Michelle, Leticia, ok, debates. Cindy, muy bien. Manuel, Carolina, Amy. Recuerden que deben anotar sus participaciones. Ok, entonces estas son diferentes tipos de técnicas. Vamos a ver qué es una técnica. Entonces anoten punto y aparte. Maestra, Pregunta yo ya de noté la exámenes. participación mía en el chat. A ver, déjame ver. Igual
igual. Cristina, ok, ya me está apareciendo Cristina. ¿Quién más me dijo que ya? Ya vi la tuya, Cristina. Yo, Carolina. Todavía no me sales, Carolina. Déjame subir, a lo mejor está arriba. Ya. Listo. Carolina. Maestra, ya me voy a salir de la clase porque me voy a ocupar. Ok, necesitas ver clase grabada para que haga las actividades de los alumnos que no estuvieron, para poder evaluar, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ver qué es técnica, punto y aparte técnica, y anotamos procedimientos y actividades realizadas por los participantes y por el facilitador, abren paréntesis, maestro, y por el facilitador, abren paréntesis, maestro, con el propósito de hacer efectiva, la evaluación de los aprendizajes. Ok, esa es una técnica. Son procedimientos y actividades, herramientas, también lo pueden definir así. Instrumento. ¿Por qué es un instrumento? Porque con eso evaluamos todo aquello con lo que nosotros podamos calificar de manera cuantitativa y cualitativa. Es un instrumento o una técnica. Maestra, ¿me repite lo último? ¿Hacer efectiva la? Ok, efectiva la evaluación de los aprendizajes. Y las que mencionaron en el chat son unas técnicas también, o instrumentos, lluvia de ideas, exposición, trabajo colaborativo, debates, discusión en grupos, técnica de dibujo. Nosotros utilizamos mucho pregunta y respuesta, respuestas abiertas, o sea, de opinión, crítica por el alumno. Pero hay diferentes técnicas no formales, semiformales, formales. Las formales, digamos que sería de práctica en el aula. Son acciones didácticas que no requieren mayor preparación. Las no formales que van saliendo, como por ejemplo aquí, que voy haciendo preguntas, depende cómo vamos del tema, yo como voy observando que ustedes saben acerca del tema, un conocimiento previo. Esas son las no formales, las que se dan en la clase sin hacer la preparación o una planeación. Las técnicas semiformales son ejercicios y prácticas que se realizan de los estudiantes como actividades de aprendizaje, por ejemplo, un test en el salón de clases. Todo lo que se haga en el aula, que sean test, actividades, ejercicios del libro, todo lo que requiere un mayor tiempo para la preparación, pero dentro de la clase, son las semiformales, todos los ejercicios. Las técnicas formales se realizan al finalizar de una unidad o un periodo determinado y que se planifican para poder evaluar los conocimientos esperados de un semestre, digamos, o un tetramestre. Todo lo que requiere una valoración sobre el aprendizaje de los estudiantes, un examen, una exposición o a lo mejor un portafolio de evidencias de todo lo que han hecho. Todo eso es lo formal, lo que se evalúa ya con un examen ya formal, que te dicen tal fecha son los exámenes semestrales. Esa es una técnica formal, todo lo que se evalúa ya muy planeado. ¿Ok? Entonces, dentro de esas técnicas formales, también podemos ver los exámenes ordinarios, extraordinarios, todo aquello que se puede evaluar. ¿Dudas hasta aquí, chicas? ¿Ninguna? No, maestra, está muy bien. No. Ok, seguimos entonces.
Entonces, también este tipo de técnicas pueden ser de observación. Pueden ser de observación, puede ser un examen también en las formales, un examen de regularización o para ver en qué nivel estás, por ejemplo, en el inglés que te dicen, tienes que presentar un examen de adaptación para ver en qué nivel te encuentras y poderte ubicar, o de ubicación también. Y dentro de los no formales son las espontáneas, conversaciones de diálogos como las que tenemos nosotros en este momento, para yo saber si saben algo del tema, preguntas de exploración. Todo esto viene en su examen. Si requieren anotar algo de lo que digo, háganlo, porque algunas preguntas no son de las que notamos, sino de las que explico. Ok, continuamos. Ya sabemos entonces cuáles son las técnicas formales, semiformales y no formales. Vamos a ver. Entonces, dentro de las técnicas, anoten punto y aparte técnicas, les voy a dictar las posibles técnicas que vamos a poder ver dentro de nuestra preparación. Técnicas, punto y aparte, y las escriben en forma de lista. Técnicas, punto y aparte, encuestas, cuestionarios. Eso no lo explicamos, ya sabemos que son un listado de preguntas por escrito que se entregan a diferentes personas y se determina información, depende de lo que queramos indagar. ¿Okay? Encuestas y cuestionarios. Seguimos en la lista, la que sigue, entrevista. La entrevista es una técnica que busca una información sobre una persona o sobre un alumno y se lleva a través de un diálogo. Ok. Vamos a ver. Encuestas, entrevistas, cuestionarios. Muy bien. Test, punto y aparte, test. Estoy buscando. Ok, cuestionarios, punto de aparte, examen escrito. Ya sabemos todo lo que es un examen escrito. Ahora, bueno, en esta actualidad ya no solo son exámenes escritos, también hemos estado viviendo, no sé si ustedes les han encargado algún audio, grabación de audio, donde ustedes estén exponiendo algún conocimiento o algo de los que un tema del que se pidió hablar, una grabación en audio o un video. Entonces anoten en la siguiente lista, grabaciones en audio o video, guía de análisis. Grabaciones de audio o video. Es un subtema. Estamos escribiendo en forma de lista las técnicas. Ok, ¿sí van bien, chicas, o van perdidas? Estamos anotando en lista todas las técnicas. Grabaciones en audio o video, guía de análisis. La que sigue, observación. Aquí el alumno se hace observador también, tanto como el maestro, y deben conocer previamente las reglas. Es para saber qué es lo que cuál es el valor de lo que están observando, tal vez un experimento, algo que estén observando, un experimento, algo que estés elaborando en ese momento, observación. Portafolio ya no anoten, ya lo habíamos anotado. Bueno, ya lo habíamos mencionado, portafolio de evidencia. Ok. Ahí voy. Ok.
resumen, punto y aparte, anoten resumen, perdón, en la siguiente lista, resumen. ¿Qué es un resumen? Pues sacamos lo más importante, lo más relevante de un contenido. Eso es un resumen. Déjame ver, es que estoy checando. Ok, entonces observación, ya, resumen, ya. Portafolio, ya no lo anotamos. Proyectos, punto y aparte, proyectos. Proyectos. Punto y aparte, lista de cotejo. En la lista de cotejo nos permite estimar la presencia o ausencia de una serie de características o atributos relevantes de acuerdo al tema que estamos viendo o de un producto realizado. Es como una evaluación, vas checando si tiene esas características que necesitas para ese proyecto o esa tarea. Okay. Punto y aparte, perdón, en la siguiente, autoevaluación de una tarea, que es parecido a una lista de cotejo, pero tiene indicadores que hay que calificar, que se deben calificar. Autoevaluación de una tarea. Okay. Muy bien. Punto y aparte, participación de trabajo en grupo, que es parecido también a una lista de cotejo, pero vas analizando cómo se fue llevando el trabajo en equipo. La que sigue, escala gráfica. Escala gráfica, punto y aparte, escala descriptiva. Okay, punto y aparte, análisis de producción de textos. Ahí vas analizando cómo es que el alumno va produciendo textos, cómo se desenvuelve la manera de expresar en escrito. Monografía, punto y aparte, monografía. ¿Cuál fue participación en trabajo en equipo y luego monografía, verdad? Sí, monografía. Recuerden que hay 3 tipos de monografía: de investigación, de complicación, de análisis. Okay. Resumen ya lo tenemos. Déjenme ver cuál otro más podemos anotar para que no anotemos todas. Ok, informe, que es un escrito que posee características de un objetivo a comunicar. Informe. Puede ser técnico, administrativo, de un suceso relevante. Y bueno, de ahí se extienden diferentes informes científicos, investigación, de un suceso. Y ya tienen otro tipo de estructuras. Ok, el siguiente, mapa conceptual. Ya todos sabemos que es un mapa conceptual, que es un método para mostrar una información reorganizada.
Ok, el diálogo, punto y aparte, el diálogo. Diálogo. Qué bonito, te quedó muy bien. Ok, muy bien. Debate, punto y aparte, debate. Ok, exposición. Perdón, ¿qué dijo? Debate, exposición, punto y aparte, exposición. Prueba específica. Las pruebas específicas consisten en planear al estudiante un conjunto de reactivos y que se demuestre el dominio de determinadas capacidades. Un examen. Y generalmente se aplican preguntas abiertas o falso y verdadero o de selección múltiple, casillas, etcétera. Ya los conocemos. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? Y me parece que son las más relevantes. Ok, muy bien. Estas son las diferentes técnicas que vamos a ver. Hay más, por ejemplo, tormenta de ideas también, discusiones, grupos reducidos, experimentos. Conforme va cambiando la educación y vamos analizando a nuestros alumnos, nos vamos a dar cuenta que necesitamos otras técnicas o volver a las tradicionales o actualizar rompecabezas, cambio de roles. También en el cambio de rol se sugiere mucho que el estudiante tome el papel del docente, que él también explique, darle también el lugar que él también exprese y nos comparta su conocimiento. Ok, estas son diferentes técnicas, demostración también, proyectos, ahora se da mucho el estudio de casos, no sé si han trabajado conmigo estudio de casos, pero se analiza un caso, se propone conclusiones, alternativas de solución, proyectos, pues elaboras un proyecto de ejemplo, creando algo innovador, algo que le dé o instruya a la sociedad un conocimiento nuevo, un manual, etcétera, creaciones nuevas, innovaciones. Ok, ¿dudas hasta aquí de las técnicas? ¿Ninguna? No, maestra. Ok, No. muy bien. Entonces, ya que tenemos las diferentes técnicas y los diferentes métodos, vamos a hablar sobre... Anoten por ahí también técnica del dictado. Técnica del dictado. Esa nos faltó. Ok.